Ok, pasa a vosotros, pasa a ustedes que ya se están conectando. Me da gusto saludarlos por ahí. Se encuentra José Guerrero. Nomás que entra y luego se desaparece. Luego se va por allá a no sé a dónde, ¿verdad? No te creas. Bienvenido, José Guerrero. Tenemos a José Guerrero que nos acompaña. Dice que ahí está todavía, no se va. Según. Bueno, a ver cuánto aguanta. Tenemos otro tema más hoy esta tarde, el último de este día. Esperando que pues sea de bendición para todos, ¿verdad? Ese es el propósito, que la palabra de Dios siempre es de bendición para todos, para cada uno de nosotros, y esta no será la excepción, ¿verdad? Todo depende de nosotros, que tanto la sabemos atesorar. Así que doy la bienvenida también a José García Jiménez, Josefina, mi hermana, hasta Durango, también se está conectando. Nos da gusto tenerla con nosotros. Se acaba de conectar, así que le damos la bienvenida justo a tiempo, ¿verdad? Tenemos en esta tarde, perdón, ya en la parte complementaria del día de reposo, tenemos un tema para kindergarten, como dicen por ahí los... veo este teléfono muy oscuro, no sé cómo se vea por allá, cómo lo estoy viendo ustedes. Yo lo veo muy oscuro, ¿sería que necesito otros lentes o qué? No, pues lo veo muy oscuro, pero pues hay iluminación, no sé en qué consiste, ¿verdad? Ok, así que bienvenida, Josefina, se pasa a vos, hermano. Bendiciones también para ti, que se bendiga. Muy bien, tenemos un tema para kindergarten, para niños de jardín, para jardín de niños, ¿verdad? Porque aquí hay que poner de toda la clase de temas. Yo con frecuencia les invito en mis breves publicaciones que hago ahí con alguna foto a veces, que les invitamos a formar parte de la familia de Dios. Ya les he hecho esta invitación en varias ocasiones, que les invito a formar parte de la familia de Dios. A lo mejor la gente pregunta, pero ok, ¿y cómo le hacemos para formar parte de la familia de Dios, verdad? Puede surgir esa pregunta en los que nos escuchan, ¿verdad? Tal vez en este tiempo o en el futuro. Entonces, pues estos son pasos básicos, es titulado nuestro tema, pasos básicos para formar parte de la familia de Dios. Ese es nuestro título y son versículos muy sencillos, como les digo, son para jardín de niños o para personas primeras que no saben cómo acercarse a la familia de Dios o cómo formar parte de la familia o del reino de Dios, en otras palabras, porque la familia de Dios pues es el reino de Dios, ¿verdad? Es los que van a formar parte del reino de Dios a su tiempo cuando venga Jesucristo. Así que es dice Josefina García que se ve bien. Ok, se ve bien la imagen, gracias, muchas gracias. José Guerrero también confirma que se ve bien, gracias, muy bien. Entonces son pasos básicos para formar parte de la familia de Dios. Es muy interesante nuestro tema, son versículos muy prácticos, pero que la gente se va a informar, porque es importante, de tanto estarlos invitando que formen parte de la familia, pues ya les he dicho que acepten a Cristo como su único Señor y Salvador, ¿verdad? Parte de eso, pero hay un proceso también que hay que seguir. Es básico y muy sencillito la información, así que pues he tratado de dar también temas un poco más altos, pero luego pues la gente, algunos se ofenden porque ya estoy volviendo al judaísmo según ellos. Entonces pues para ellos no es la predicación hoy, va a ser para aquellos que tengan la hambre y sed de justicia, que quieran acercarse al reino de Dios y vivir en el reino de Dios. Así que para ellos es el mensaje, y para todos aquellos que quieran seguir nutriéndose de su palabra, y cómo también ir aprendiendo todos juntos, aunque tengamos tiempo, pues aprendemos juntos cómo ofrecerle la entrada del reino, cómo entrarle a los gentiles, cómo enseñar la entrada al reino de Dios, a la familia de Dios, ¿verdad? Así que para todos nos es de beneficio. Bien, entonces, pues estamos tratando pasos básicos para formar parte de la familia de Dios, obviamente en adopción. Y vamos a hablar un poquito de la adopción, hablando literalmente de familias que adoptan niños
No conozco muy bien el reglamento, pero lo que sí se sabe es que hay una serie de reglamentos, de documentos en los que se tiene que registrar, obviamente bajo el consentimiento de los verdaderos padres, de los padres biológicos de esa criatura. Tiene que haber un consentimiento que ellos quieren donar o regalar un bebé a una persona, inclusive pues no creo que vendido, ¿verdad? No hay ley que permita que vendas a tus hijos, ¿verdad? Pero regalarlos sí, ¿verdad? Entonces creo que regalarlos sí hay ley que los regalas. Entonces se pone de acuerdo aquella persona que quiere el bebé, que te ha pedido que si lo puedes regalar, y si la persona decide, pues hay una serie de documentación que van legalmente ante un jurado, ante un juez, un notario, lo que sea. Primeramente se notariza, tengo entendido, va a un juez y se va haciendo un proceso de documentación para que precisamente esa documentación, en esa documentación haya constancia de que ambas familias están de acuerdo, unos en regalar al bebé y los otros de aceptarlo y de protegerlo, cuidarlo, porque tiene que haber reglamentos, pólizas, ¿verdad?, que garanticen también pues el cuidado de ese bebé en el cual se va a pasar de una familia a otra por consentimiento de los padres biológicos, como mencioné. Entonces, en eso consiste una adoptación de una criatura. Ya con esa documentación, las personas que lo adoptaron pues pueden viajar por el mundo ya con una documentación legal que avala pues que es de ellos, ya se ha regalado como lo haya dado, pero que avala, que comprueba que legalmente es de ellos, legítimamente. Entonces acá en la familia de Dios pues es un proceso también muy interesante, porque también hay un proceso y también hay una documentación legal que se va procesando, sobre todo pues que está escrita en el cielo, ¿verdad? Un proceso, pero también hay constancia documentada aquí en la tierra de que usted ya forma parte de la familia de Dios. Y vamos a ver un poquito más adelante esto, ¿ok? Bien, entonces tenemos nuestro título nuevamente: Pasos básicos para formar parte de la familia de Dios. Y quiero ir de hecho ya estoy aquí en Efesios, ¿verdad? Vamos a ver en las condiciones pues que se encuentra la gente que no forma parte de la familia de Dios, en el conocimiento, en el concepto que tienen ellos de Dios, ¿verdad? ¿Cuál sería el concepto que tienen? Vamos a ir al capítulo 2 de Efesios, el versículo 11 y luego el 12, ¿ok? Y parte nada más del 11, porque luego habla, otras partes las habla el 12, casi repite lo mismo. Entonces doy la bienvenida nuevamente. Ahora sí me da gusto de ver a mi hermanita María Mendoza. Creo que en la mañana se le durmió el gallo, la estuvimos esperando y no se comunicó. Ya estaba un poco preocupado porque por primera vez que le iba a poner falta, pero no le voy a poner porque siempre es constante, ¿verdad? Así que nos da gusto tener a nuestra hermanita María Mendoza. Por ahí también Miriam, a nuestra hermana Ana Murillo, que se había conectado. No sé si todavía permanezca con nosotros. Bien, vamos entonces a dar inicio a Efesios capítulo 2, versículos 11, parte del 11 y el 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, dice, que en otro tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, este es precisamente en la condición que se encuentran las personas que no forman parte de la familia de Dios. Están ajenos al conocimiento de los pactos. ¿Cuáles son los pactos? ¿A quién fueron los pactos y las promesas? ¿Cuáles son las promesas? ¿En qué consisten las promesas y cómo poder adquirirlas? Esa es una incertidumbre o una, ¿cómo se dirá? Pues sí, preguntas que no pueden responder las personas que no conocen a Dios, que no forman parte de la familia de Dios. Están a oscuras, ajenos a estas precisamente, ajenos pues, del conocimiento de Dios, simplemente. Extraños. No es lo mismo cuando en la familia de los ricos crecen los hijos, ahí nacen y crecen y saben lo que hay en la casa de su padre, de aquel rico, ¿verdad?
o de aquel reinado terrenal. Así mismo, cuando hablamos de la familia de Dios, estamos hablando del reino de Dios. Entonces, los que están fuera, entonces ellos solamente divisan ya había hablado de un tema de esos hace tiempo, no me acuerdo el título, pero ellos están divisando para donde está hay una barda para el reino de Dios, así una barda grandota, y luego sí tiene una puerta, y por lo general está abierta, pero luego la gente nomás se asoma, desde lejos divisa, pero no saben exactamente qué hay adentro. La gente vive muy bien ahí adentro, ellos saben que viven bien con riquezas, todo espirituales, pero la gente se imagina, pero no sabe cómo entrar. Y ven la puerta abierta y tienen miedo de entrar, porque piensan que no les va a ir bien. Pero bueno, así que aquí miramos que en primer lugar las personas, dice que en otro tiempo estaban sin Cristo, o todavía siguen estando sin Cristo. Y estando sin Cristo, pues estamos fritos, estamos muertos por completo, ¿no? Cristo es el que nos da el significado a la vida otra vez después de la caída del hombre allá en el huerto del Edén. Alejados de la República de Israel, sin ninguna iglesia, por decirlo así, sin ninguna congregación verdadera. Extranjeros o extraños a los pactos de la promesa. O sea que no hay conocimiento ni de qué se tratan los pactos de la promesa, en qué consisten, a quién fueron dados, a quién se le hicieron las promesas y con quién fueron los pactos. La gente está ajena a esto. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, para terminar. Totalmente fritos, como dicen por ahí. Totalmente sin nada, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así se encuentra la humanidad, aunque crean en su falsa enseñanza que han recibido, que cuando mueren se van al cielo si son buenos, y si no son buenos, allá los limpian y los mandan para allá. Una falsa enseñanza, ¿verdad? Pero eso nosotros no vamos a enseñar falsas cosas, ¿ok? Entonces se encuentran, ya miramos, sin Cristo, sin ninguna iglesia o congregación verdadera, sin conocimiento de los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El versículo 10 dice, el verso 2 dice aquí mismo, que en otro tiempo, ellos en este tiempo se encuentran, dice que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo. O sea, el mundo, los que no forman parte de la familia viven así, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme al diablo, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Ok? Así que en esa condición se encuentra, el verso 1 dice, que estaban muertos en delitos y pecados. ¿Ok? Muertos en delitos y pecados. Viviendo conforme a la condición de este mundo. ¿Y cómo vive todo el paganismo en las fiestas anuales y todo eso que están llevando a cabo? Simplemente cosas del diablo. Entonces, en esa condición se encuentra la humanidad, a la que nosotros hemos invitado siempre que formen parte de la familia de Dios. ¿Y por qué razón se encuentran así? Porque precisamente allá en el capítulo 3 de Romanos, el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y ya están fuera, expulsados o destituidos del reino de Dios. Y esto empezó desde el Edén, cuando Adán y Eva pecaron y Dios los expulsó del jardín. De ahí para acá perdimos la imagen de Dios y todos estamos expulsados del reino de Dios. Nosotros ya no estamos los que nos hemos acercado. Entonces, estábamos expulsados del reino de Dios. Dice mi hermanita María, te dije que íbamos... Oh, ok. Pues no te escuché, discúlpame. No te escuché o no puse atención, algo de eso pasó, ok, perdón. Bien, entonces, en esta condición, expulsados o fuera del reino de Dios, así se encuentran esas personas hasta el día de hoy. Y es por eso que queremos invitarlos a seguir los pasos básicos para formar parte del reino de Dios. Entonces se encuentran sin esperanza, sin conocimiento de los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y sin Jesucristo y sin ninguna congregación verdadera. Bien, ahora sí vamos a empezar a ver a quién se le hicieron los pactos. ¿A quién se le hicieron los pactos? Vamos a Gálatas capítulo
capítulo 3, a ver a quién le hicieron los pactos, el verso 16, dice así, aquí nos da la respuesta, ¿ok? Y ya hemos venido estudiando todo este trimestre pasado, 3 meses tenemos estudiando esto, para aquellas que ya lo han estado meditando, que no forman parte de la iglesia, que han estado meditando en las escuelas que hemos estado dando, dice así, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ya miramos que su simiente de Abraham es Isaac, Jacob, y luego aquí nos aclara algo muy importante. Y a su simiente dice, no dice a las simientes como de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Ok? Cristo es la simiente de Abraham. Y luego el verso 28 nos dice, de aquí mismo dice, en 26, el verso 25, porque nos vamos a conectar aquí con el tema de la fe hoy de Abraham. Mas venida la fe, ya no estamos bajo la guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno o un cuerpo en Cristo Yeshua, en Cristo Jesús. ¿Ok? Es interesante entonces. Que venido y estuvimos hablando ahora de lo que es el Padre de la Fe, a quién se le dieron las promesas. Dice así el verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham son. Y conforme a la promesa, también son los herederos. Bien, entonces mencionamos, en Efesios nos decía que en otro tiempo estábamos, todavía se encuentran los gentiles sin Cristo, sin una congregación verdadera, sin conocimiento de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, totalmente fritos y expulsados del reino de Dios. Pero aquí ya nos informa la Escritura que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y que a través de nuestra fe, empezar a tener fe, nosotros podemos ir buscando a Dios. Y aquí ya nos dice que ya no hay acepción de personas. Sean ricos, sean pobres, sean judíos, sean griegos, sean hombre o mujer, que aquí ya no hay. A todo mundo tiene acceso a la familia de Dios o al reino de Dios. Todo mundo. ¿Ok? Ya nos dice el verso 29... Y si ustedes son de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. ¿Ok? Entonces aquí ya nuestra desesperanza que teníamos se convierte en esperanza. Ya miramos un rayo de luz. ¿Ok? Entonces dice aquí que si nosotros somos de Cristo, ya somos también hijos de Abraham. Entonces, ¿cómo le hacemos, verdad? Ahora, ¿cómo le hacemos? Yo quiero ser simiente de Cristo. Yo quiero ser de Cristo. Es lo que yo creo que el responder de cada uno de nosotros, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo podemos ser de Cristo y cómo podemos ser hijos de Dios? Ok, vamos a ver ahora el capítulo Juan capítulo 1. Sí, Juan capítulo 1. Para ver ¿cómo podemos ser de Cristo y cómo podemos ser hijos de Dios? ¿Ok? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios, verdad? Dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, el verso 11 nos enmarca que Jesucristo vino a lo suyo, a salvarlos. Aquí estamos hablando a su pueblo, de los israelitas y los judíos. Dice que Él vino a ellos, pero ellos no le recibieron, aunque algunos sí, porque aquí dice, a lo suyo vino, ya lo expliqué, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Escucharon esto? Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. He aquí la célebre frase, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, que le recibe, cuando toca, y he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oyere y abriere la puerta, y oye mi voz abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, y Él conmigo, y forma parte de su familia. Sencillito, ¿verdad? Mas a todos
los que le recibieron, mas no se pierden, nos tenga vida eterna, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, linaje de Abraham. Sencillito, sencillito. No tienes que pagar nada para entrar, simplemente abrir tu corazón, duro, arrogante que podamos tener, soberbio, orgulloso, acostumbrado a que en lugar de tener a Cristo aquí tenemos un idolote de piedra o de cemento ahí que no nos lo podemos arrancar. Pues eso son los pasos básicos para formar parte de la familia de Dios. Sencillito, aceptar el plan de salvación a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador y eres salvo, dice. Sencillito. Así que bienvenido nuestro hermano. Nos acompaña también nuestro hermano Federico Rodríguez, nos da gusto tenerlo con nosotros, así que bienvenido. Bien, entonces ya leímos Juan capítulo 1, verso 11, y vamos a ver ahora, ¿qué leímos hasta el 12? Leímos el 12 nada más, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y ahí va, aquí va. A los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Los que son engendrados de Dios. Y quiero esclarecer de qué manera Dios engendra a sus hijos, hablando de una manera espiritual. ¿Cómo es que Dios engendra a sus hijos? Bien, vamos a ir al capítulo 1 de Santiago. Santiago, capítulo 1, nos dice, aquí nos da la respuesta de dónde viene esa dádiva y ese don, ese regalo, ¿ok? Para ser hijos de Dios, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de la luz, o sea, de Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad. ¿Sí? ¿Me explico? Dios engendra a sus hijos, no de hombre ni de mujer, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, sino Dios, cuando tú aceptas a su Hijo como su único y suficiente Señor y Salvador, te da el derecho de ser hijo de Él, pero te engendra con la palabra de verdad. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de verdad. ¿Sí? Él de su voluntad, porque es su voluntad traer a cada uno de ustedes, ya como me trajo a mí. Por eso están escuchando estos y van a escuchar en el futuro estos programas. Él de su voluntad nos ha engendrado con la palabra de verdad. Entonces, aquí ya vemos el verso 14 dice, con la palabra de verdad dice, y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí aparece otra vez la palabra de verdad, Cristo. Dios nos engendra a través de Cristo, porque Él es la palabra de verdad, el conocimiento de Dios es Jesucristo, la sabiduría, la ciencia de Dios, del verbo, que el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así que son pasos básicos lo que estamos viendo, pues cómo formar parte de la familia de Dios, ya que el verbo se hizo carne. Muy bien, se hizo carne, se humilló a sí mismo para venir a iluminarnos. Filipenses capítulo 2, el verso 6, recuerdan lo que dice ahí, que siendo igual a Dios, dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, hablando de Jesucristo, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, precisamente para poder Él dar su vida y a través de, por eso dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito a muerte, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Cristo en la condición que se encontraba igual a Dios, Él no podía morir por nosotros, porque era inmortal. Tuvo que Dios anonadarlo, hacerlo nacer de una mujer para que viniera a vivir entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, para eso, ese es el proceso que Dios tomó para que pudiese reconciliarnos a nosotros a través de Jesucristo, precisamente por su muerte, por su sangre redentora, nos redime de pecado. Su resurrección nos da la oportunidad para la vida eterna. Entonces, en este caso, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, el siguiente paso es, la Escritura dice, aquellos dijeron, bueno, cuando el apóstol Pedro les predicó que por causa de los pecados de los israelitas y judíos habían matado a Jesucristo, ahora también nos dice a nosotros, por nuestra causa Cristo murió. Y aquellos dijeron, ok, pues fueron conmovidos de corazón, ok, reconocieron que ellos mataron a Jesucristo, en otras palabras, que por su culpa murió. ¿Qué hacemos? Si su pregunta es la misma, si usted se pregunta, ok, yo reconozco ya que Cristo murió por mis pecados, ¿qué hago? Pues el primer paso dice, arrepentidos de sus pecados, arrepentidos. Y luego, bautícese. Pero no en el nombre de María, ni de 2 años de edad, ni de 3, ni de 4, sino cuando ya esté consciente que ha sido un pecador, que ha cometido pecados y que necesita la justificación de Dios. Entonces, porque el bautismo de niños no es más que una práctica, para serle honesto, una práctica demoníaca, no es de Dios eso. Es un ritual satánico que hace para los bautismos de las criaturas. Ya lo prediqué en otros temas anteriores. Entonces, aquí dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No en el nombre del Padre, del Hijo ni del Espíritu Santo, porque esa es la Trinidad también, distorsionado los versos que mencionan eso aquí. Jesucristo mismo dijo, y el apóstol Pedro ahí está predicando lo que Jesucristo le enseñó. Él es el del Sermón del Monte, donde dice, arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Yeshua, para que le sean perdonados sus pecados y tengan el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que ahí está el proceso para la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Muy bien, vamos a pasar a... Ok, muy bien. Entonces ya leímos Filipenses 2:6. Nos encontramos, vamos a ir a Colosenses para ir agarrando figura a esta entrada al reino de Dios. Colosenses capítulo 1 nos va a ir guiando de la mano muy apropiadamente, para que vean la gracia que Dios tiene para con nosotros y cómo Él nos va acomodando, nos va adoptando como unos hijos, así como miramos la adopción de aquellas personas terrenales que adoptan una criatura, ¿verdad? Muy bien, tenemos a nuestro hermano Fancy Cubia, nos acompaña, le damos también la bienvenida. Muy bien, Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante dice así: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. ¿Qué es lo que dice este versículo? Cuando ya uno acepta a Cristo, cuando Dios nos hace el llamado y aceptamos a Cristo, pues lo que está diciendo es que dando gracias porque ya nos permitió formar parte de su familia, de su reino. Y así de sencillo. Formar parte de su familia cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Nos arrepentimos y nos bautizamos, porque el bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, literalmente. Literalmente Él murió, fue sepultado y literalmente Dios lo levantó de los muertos. Nuestro bautismo literal, al ser sumergidos en el agua, cuando hemos reconocido nuestros pecados, literalmente tenemos que ser sumergidos. Pero simbólicamente simboliza este bautismo nuestra muerte al viejo hombre, nuestra sepultura al viejo hombre, y al emerger del agua simboliza que vamos a vivir una nueva ya alejados del pecado, que vamos a dejar bajo la pasada manera de vivir, ¿sí? Tipificando a la vez o reflejando la muerte, sepultura y resurrección literal de Cristo. Son nosotros simbólicamente, simboliza, vaya la redundancia, que somos muertos al pecado, sepultados, y que al emerger del agua simboliza que ya no vamos a seguir pecando más, aunque literalmente debemos dejar de pecar.
Espero haber sido explícito en eso. Literalmente debemos dejar de pecar. Muy bien. Es lo que nos dice aquí ya en este de Colosenses. Lo estoy llevando con sobre un proceso de la mano, ¿ok? Desde los primeros versículos, para que vean. El verso 12 nos vuelve a repetir: dando gracias al Padre que nos hizo, y toda buena dávida, ¿de dónde viene? De lo alto de las luces, del Padre que desciende de las luces. Toda buena dávida y todo don perfecto. El cual por su voluntad nos ha engendrado con la palabra de verdad, no con tradiciones ni con mentiras. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. ¿Entendimos lo que leímos? ¿Ok? Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, en el que la mayor parte de la humanidad se encuentra ahorita, en la esclavitud de la idolatría, en el mundo de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Es lo que les mencioné, que con la sangre de Cristo nos da la remisión de pecados, paga el pecado por nosotros, y con su resurrección nos da la oportunidad para la vida eterna a todo aquel que cree. ¿Ok? Y al que no cree, pues dice, ya es condenado. Bien. Entonces, dice, el cual tenemos redención por su sangre en la remisión de pecados. El verso 15. ¿Hasta dónde tengo aquí? Ok. El cual es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, como lo miramos en Filipenses 2, que siendo igual a Dios, tener la imagen de Dios invisible antes. Dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron, creadas todas las cosas, ya sean en la tierra, sean visibles, invisibles, en los cielos, sean tronos, sean potestades, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, donde estamos invitando a que vengas a formar parte de la familia, el cuerpo de Cristo, el cual lo forman muchas personas como somos nosotros. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio y el primogénito de los muertos, para que en todos tenga él el primado. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de la cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y a vosotros, aquí incluye a ustedes y a mí, nos incluye aquí, dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo, de malas obras, ahora pero os ha reconciliado. ¿Sí? Ahora, al aceptar a Cristo, dice que nos saca del reinado de las tinieblas y nos trae al reino de su Hijo amado, reconciliándonos con él, como lo mencionamos en Juan 1, 12 y 13. Al aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, al recibir a Cristo en nuestro corazón, dice que Dios nos da el derecho de ser hijos hijos suyos. Por eso nos dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, que vivías en el mundo de las tinieblas, que eras enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para haceros santos o apartados, sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Ok? Sin embargo, pero dice, si permanecieres fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, dice Pablo, soy hecho ministro. ¿Okay? Aquí tenemos pues el relato del apóstol Pablo, pero el relato en el cual dice, siendo Cristo igual a Dios, no sé, por eso dice en el capítulo 1 de Juan al principio, que al principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era invisible. Por eso hizo su imagen, Cristo es la imagen visible de Dios ahora.
Muchos dicen que Cristo es Dios. Pues es Dios revelado visiblemente para que lo conozcamos, porque a Dios no se le puede ver, porque Dios es espíritu. Entonces se entiende, a los que dicen que Cristo es Dios, se entiende que es Dios porque es la imagen de Dios visible ahora. O sea, Dios que era invisible tuvo que vestirse de carne para que pudiéramos conocerlo, en otras palabras, y pudiese morir por nosotros. Bien, entonces tenemos ya aquí esta lectura, lo cual nos dice que, bien claro, los pasos muy básicos de cómo podemos formar parte de la familia de Dios y trasladarnos de aquel reinado de Satanás, de las tinieblas, del ocultismo, de la idolatría, de las imágenes, al reinado de su Hijo amado, al reinado de las luces. Bien, vamos a ir ahora a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y tenemos ahora versículos 4 al 7, ¿verdad? También para que vean que toda dádiva viene de Dios, de lo alto, que procede de la luz, que desciende de las luces, que es de Dios. Según nos eligió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos apartados o santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo en sí mismo según el puro efecto de su voluntad. Aquí tenemos la adopción mencionada anteriormente, literalmente entre personas humanas, ¿verdad? Entonces aquí, al aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, donde dice que Dios nos da el derecho de ser hechos hijos suyos, nos está adoptando. Automáticamente nos adopta como hijos suyos, y aquí lo estamos viendo. Y ya formamos parte del padre de la fe, del linaje de Abraham. Porque no podemos brincarnos la barda y decir, no, yo no necesito a Abraham, no necesito a Jacob, no necesito a Isaac, a Jacob, ni necesito a Cristo. No podemos brincarnos el orden. Por eso dice bien claro en esta parte, según nos eligió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aptos en Él amados, en el cual tenemos redención por su sangre. Aquí está otra vez la redención, ¿sí? Redención por su sangre, la remisión de pecados para las riquezas de su gracia, ¿sí? Por las riquezas de su gracia. O sea, no es porque tengas que pagar algo ni nada. Esto es totalmente falso. Dice que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su buen plácito, que se había propuesto en sí mismo. Vamos a ir hasta el verso que estamos leyendo. Efesios capítulo, bueno, era hasta el 7, ¿verdad? Bueno, era hasta el 7, pero ya leímos de todos modos algo que está muy interesante en el capítulo, estamos en el capítulo 1, muy bien. Bueno, entonces avanzamos, pero es importante lo que hemos estado. Yo quería reducir lectura por el tiempo, ¿verdad? Anteriormente, pero ya nos fuimos ahí. Pero bien, entonces aquí nos está comprobando esto que estamos viendo, los pasos básicos para formar parte de la familia de Dios y cómo podemos ser adoptados. Y ya miramos que aceptando a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, dice que nos da el derecho de formar parte ya de su familia, nos adopta, somos simiente de Abraham. Si Cristo es nuestro, si somos de Cristo, pues ciertamente simiente de Abraham somos, y conforme a los herederos son las promesas. Que ahí les tenemos. Bien, capítulo 2 de Efesios ahora. Capítulo 2, verso 10. Dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. O sea, cuando Cristo llega y toca nuestra puerta, dice que si oímos y abrimos la puerta, y luego entra a nosotros y formamos parte de su familia, y con el propósito es de que ya vayamos dejando a la pasada manera de vivir, que vayamos viviendo una vida nueva, que ya lo mencioné anteriormente, nuestro símbolo del bautismo, símbolo de nuestra muerte al hombre pecador, sepultado al ser sumergidos en el agua y viviendo una vida nueva al emerger del agua, literalmente. Es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo literales. Entonces,
aquí estamos viendo lo que nos está diciendo aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, en Yeshua, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Versículo 13 dice, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sí, ya lo miramos en Colosenses. Ya que estábamos lejos, que miramos en Efesios capítulo 2, el verso 12, que estábamos lejos, sin Cristo, sin ni una iglesia verdadera, sin conocimiento de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lejos, ¿sí? Lejos. Extraordinario. No extraordinario, pero sí, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, y le digo a los que están lejos todavía, por eso son estos pasos básicos, cómo formar parte de la familia, cómo acercarte a Cristo, cómo acercarte a Dios, cómo acercarte al cuerpo de Cristo, a su iglesia, a su pueblo, a su reino. Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Al que cree en Él no se pierde, mas tenga vida eterna, y forma parte de la familia y del reino de Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden de ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre. Sí, en un nuevo hombre, el hombre carnal, el hombre natural, el hombre pecador, ahora en un hombre santo. ¿Sí? Y también reconciliados las tribus que habían sido separadas de Dios con los israelitas, la tribu del norte y los tribus del sur, también está enfocándose aquí en ellos. Asimismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos ni desconocedores de los pactos, ya ahora ya los conocen, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Sí, ahora ya formas parte de la familia y del reino de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ya ven que la piedra no es Pedro, es Cristo, la piedra de ángulo. Como la falsa enseñanza que enseña a su camarada del Vaticano, a la feligresía. Es una trampa y una enseñanza diabólica. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginados todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo, apartado en el Señor, en el cual vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en espíritu, porque Dios no mora en templos hechos de manos, y Dios mora en tu persona cuando aceptas a Cristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Dios no, porque por eso se refiere que dice que Dios no mora en templos de manos, los de hechos de manos de hombres, porque ahí es donde meten a los ídolos que ellos hacen con sus manos, sus dioses. Los dioses de los paganos que no sirven para nada, eso sí moran en templos hechos de manos. Pues el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que hizo el mundo, el Dios del sábado, ese mora en los corazones, en las mentes espiritualmente, mora en el espíritu, en los corazones. Él mora en nosotros. Y Él quiere que seas una morada. Morada quiere decir una habitación, que tú seas una morada que albergue a Dios en tu corazón, o sea que es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo, para que sean dice el verso 22, en el cual vosotros también sois juntamente edificados con el cuerpo de Cristo, con su iglesia, para morada de Dios en espíritu, para que Dios more a través de su Espíritu Santo en nosotros. Extraordinario, ¿verdad? Entonces ya miramos los pasos básicos para poder formar parte de la familia de Dios.
es aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, al arrepentirnos de nuestros pecados, saber que estamos haciendo las cosas mal, que necesitamos y dependemos de Él. Luego bautizándonos, ya tienes acceso a la membresía de Dios, al cuerpo de Cristo, te reconcilias con Dios, haces el pacto en el ritual del bautismo, simbolizando tu bautismo, lo que es la realidad de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, literalmente. Nuestro cuerpo, nuestro bautismo simboliza nuestra muerte a este viejo hombre, sepultarlo, y al emerger del agua simboliza que vamos a vivir una vida alejada del pecado, ir dejando el pecado cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que nos vayamos santificando y Dios nos une al cuerpo de Cristo para que seamos, dice, morada de Dios en espíritu, del cual Dios nos ha sacado de las tinieblas, del reinado de Satanás y nos ha trasladado al reinado de su Hijo amado. Entonces recuerda que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice simientes como de muchos, sino a su simiente como de uno, dice a tu simiente, la cual es Cristo. Donde no hay judío, no hay griego, no hay libre ni esclavo, hombre, mujer, blanco, moreno, nadie, todos son uno en Cristo, dice, porque los que sois bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, con la luz de Cristo, con la sabiduría, la ciencia, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Ahora ya no estamos revestidos de ignorancia, de cosas, de mentiras, de engaño, de suciedad, ¿no? Estamos revestidos de luz de Cristo, porque Él es la luz es la luz que alumbra a todo hombre que viene a Él. Y precisamente ahí en el Evangelio de Juan nos dice precisamente eso. En el Evangelio de Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan rápidamente. El capítulo 1, que no habíamos leído, pero lo tengo aquí anotado para leerlo, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne, y ahí lo miramos en Filipenses, que siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, se despojó de su gloria y vino a morir entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Ya lo miramos en Colosenses capítulo 1, dijo que todo fue hecho por Él y para Él. Todas las cosas fueron hechas por Él, fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron. Hablando de los hombres, seres humanos perversos y pecadores y de todo. ¿Okay? Pero dice que alumbra todo aquel que le recibe, es lo que miramos anteriormente, nos alumbra, nos da una perspectiva de pensar diferente. En Él estaba la vida, y la vida en los hombres da luz a los hombres, era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron. Dice, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan el Bautista vino para dar testimonio de Jesucristo, para que todos creyeran en Él, en Jesucristo. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de Jesucristo, de la luz. Ahora sí, Jesucristo dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, que viene a Él, al mundo de Dios, al reino de Dios, a la familia de Dios, al mundo, al reino de los cielos, ¿sí? Lo alumbra, que debe venir y formar parte de la familia de Dios, Él lo alumbra. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados con la palabra de verdad. Así que
les gustaría formar parte de la familia de Dios, aquellos que no lo han formado todavía, pues aquí están los pasos básicos en los cuales podemos formar parte de la familia de Dios. Recuerda, a Abraham fueron esas las promesas y a su simiente. No dice su simiente como de muchos, sino como de uno. Dice a tu simiente, la cual es Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y conforme a los herederos, las promesas. Así que ahí están los pasos básicos para formar parte de la familia de Dios. ¿De acuerdo? Dice Cristo. Y aquí, yo estoy a la puerta ya. Si alguien oyere mi voz y abriere las puertas, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, ahí puedes formar parte de su familia. Recuerda que a todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No es sencillo? Pues ya no te puedo explicar más. Así que gracias por haber acompañado en esta tarde en un tema tan extraordinario. Y voy a ver si hay comentarios, si hay visitas, o a ver quién nos acompañó, pero dejamos este tema hasta aquí, para que cuando te invite a formar parte de la familia de Dios, ya conozcas lo básico, los pasos básicos para formar parte de ella. Si hay más información que requieras, me puedes dejar un mensaje en privado, en mi Facebook, en mi inbox, o ahí públicamente también lo puedo leer el tiempo que lo dejes. Si el tema va a estar en Facebook, si el día que lo veas hay preguntas, ahí déjamelas, me va a enseñar que hay comentarios nuevos y yo los voy a leer y voy a dar respuesta a tus comentarios, a tus preguntas o a tus inquietudes, ¿ok? Así que dejamos este tema de este tamaño. Gracias por haber acompañado en esta tarde. Y pues ya, si Dios lo permite, próxima predicación sería este miércoles, que sería, ya no alcanzamos, el miércoles sería el 30, ¿verdad? Sí alcanzamos todavía, estamos a 27 hoy. El miércoles sería, déjame ver si alcanzo a ver cuándo sería el miércoles. Es el 31. Creo que es el 31, ¿verdad? Domingo, lunes, martes, miércoles, sí. El 31, así que todavía tenemos el último día de marzo para otra predicación más. Espero que se pueda realizar. Y pues ya como es costumbre, el miércoles a las 7 de la tarde, los viernes a las 7 de la tarde, sábado a las 10:30. Ya no sé si este sábado cómo vamos a estar, si vamos a tener alguna reunión en Waukegan, a ver cómo yo les aviso durante la semana. Pero de todos modos el miércoles y el viernes, si Dios permite, a las 7 de la tarde. Así que bien, déjame ver quiénes nos acompañaron, a ver si hay algunas personas, no tenemos ahora muchos. Pues José Guerrero, Josefina García Jiménez nos acompaña también desde Durango. Gracias por la información. María Mendoza dice, paz a vosotros, a vos paz. Entonces a nuestra hermanita ya me había dado la razón por la que no iban a estar. Y ¿cuál fue la cita bíblica? Pregunta de cuál sería el pasaje. Ahorita nos ponemos de acuerdo de cuál fue la cita bíblica y nomás que me recuerde de qué fue lo que tratamos. Todos aquí tengo las citas bíblicas, ok, disculpa que no miré el momento que me hiciste la pregunta. Federico Rodríguez, nos dio gusto tenerlo con nosotros, también a Fez, Incubias, a Jack Mota, apareció en última instancia, le damos la bienvenida y la despedida a la vez. Pero gracias a Dios porque nos ha permitido concluir un tema más, una predicación más, así que le damos gracias a Él. La honra y gloria para Él siempre, que es el único que la merece. Yo simplemente estoy un instrumento en sus manos, ¿verdad? Para honra y gloria suya, nada de los hombres, ¿verdad? Toda la honra y gloria es para Él y para nosotros pues es la edificación, ¿verdad? Al aplicar este mensaje a nuestras vidas. Así que les agradezco a todos por habernos acompañado y pues haremos una oración pequeña para despedirnos, agradeciendo a Dios por su gran amor y su misericordia. Ok, así que vamos a orar. Excelentísimo y buen Padre Celestial, agradecidos contigo por habernos permitido, Señor, ser un instrumento más utilizado en tus manos, para que así tú pudieses llevar esta predicación, este tema a tu pueblo y a aquellos que no forman parte de tu pueblo, para que puedan formar parte de tu familia, Padre eterno, de tu reino. Así que
En tus manos divinas encomiendo a todo y cada uno de nuestros hermanos que han tenido a bien acompañarnos de una manera virtual y simultánea. Y aquellos que en el futuro verán estos programas, también que sea de gran bendición para ellos y sus familias. Bendice a todo y cada uno de nuestros hermanos, aquellos que no puedo ver, que están detrás del perfil de nuestros hermanos por relación en amistad con ellos, que yo no puedo ver, pero que ellos sí están viendo este programa. Te pido infinitas bendiciones por ellos también, bendito Señor. Bendíceles y guárdalos en el hueco de tu mano. Sé con ellos, que toques el corazón, sus mentes. Y si por muy duras que estén, que tú con el poder de tu Espíritu Santo puedas hacer reflexionar para que vengan a formar parte de tu familia, Señor, parte de tu reino. Gracias en tus manos divinas, encomiendo a tu hija Claudia, que le ayudes a recuperarse de su malestar, Señor, de su convalescencia por causa de lo que pasó con el virus. Yo te agradezco infinitamente porque me has sanado y me has tenido ya con tu misericordia bien. Tengo entendido totalmente fuera de peligro, Señor, y también fuera de contagiar a otros, Señor. Gracias por ello. Te pido por todos nuestros hermanos, la congregación de Huaquiga, que bendigas a todos los hermanos, que los guardes en el hueco de tu mano y los cuidas y los protejas, Señor. Asimismo, todas las congregaciones sobre toda la faz de la tierra, en lo cual la parte oscura de tu día de ayer, Señor, que fue doblemente bendición, que fue en la parte oscura de tu día santo, que conmemoramos la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo en propiciación por los pecados de todo aquel que crea en Él, Señor. Así que gracias porque nos has permitido un año más de conmemoración, pidiéndote, Señor, te habiendo entendido que el año pasado algunas hermanas que conocemos participaron con nosotros y en esta ocasión, por causa de esta pandemia, ya no pudieron hacer, y así hay muchas congregaciones, Señor, que quedaron muchos hermanos en el camino, que no alcanzaron a llegar a una conmemoración más. Así que te pedimos que nos ayudes, nos permitas pues volver a conmemorarnos el próximo año, Señor, si es tu voluntad, y muchos años más. Gracias por todo. Bendícenos pues, bendice a todos aquellos que han perdido un ser querido, que consuele sus corazones y solventes el dolor de cada uno. También te pido que sanes a los enfermos, Señor. Por pedirte todos estos favores en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo amado Yeshua, que junto contigo debemos dar honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, pues gracias a todos. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.